Amados, bendiciones, qué gusto poder saludarles una vez más, hacerlo a través de estos medios virtuales que Dios nos permite, que son una herramienta que podemos utilizar constantemente para poder estar unidos en el espíritu, pero unidos también a través de estos medios para poderle dar una palabra refrescante, una palabra que usted debe estar necesitando y que entre más conocimiento tenga usted acerca de la palabra de Dios, tiene varios beneficios. El primero, asegura que usted está en Dios. El segundo, no va a ser movido fácilmente por cualquier doctrina, por cualquier persona que trate de desviarle. Acordémonos que el mismo Dios dijo en el libro de Oseas, capítulo 4, el verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Sí? Entonces, no podemos nosotros descuidarnos, que por falta de conocimiento terminemos haciendo cosas que no debemos. Entonces, bienvenidos a este tiempo de oración escritural. Hoy vamos a estar extrayendo nuestra oración del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, y desde el verso 1 hasta el 5, ahí encontramos esta hermosa lectura. Y para ello, Elena Sierra va a ser tan amable de guiarnos en esta lectura. Bien, puede, Elenita. Por favor, activa su micrófono, Elena. Dios le bendiga. Leemos la palabra de Dios en la comunión de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Amén. Elenita, muchas gracias, muy amable. Qué bendición, ¿no? El solo leer la palabra de Dios nos da esa bendición agradable de ver cómo Dios a través de las personas está interesado en el bienestar de las comunidades. Nosotros somos parte de una comunidad y alguien se está preocupando por nosotros, alguien en alguna parte del mundo, en alguna parte del sector donde vivimos. Alguien nos puso en sus oraciones, alguien nos visitó, alguien hizo un trabajo espiritual para que nosotros llegáramos a conocer este hermoso camino como es el camino del Señor. Cuando la palabra de Dios dice que Pablo llega a Derbe y a Listra, cuando uno mira la historia, Pablo ya había estado en esos lugares, ya había ido a predicar la palabra, ya había compartido del evangelio, y Pablo ya llevaba muchos años en el evangelio, ya llevaba más de 20 años, se cree, en ese momento, y Pablo había estado en Derbe y en Listra, ¿sí? 5 años atrás, y él había predicado la palabra. Se cree que Timoteo, que era un discípulo, acordémonos que Timoteo desde pequeño, él conocía la palabra del Señor. Dice en la segunda carta del apóstol Pablo también a Timoteo, ¿sí? En el capítulo 3, quiero que por favor
lea segunda de Timoteo capítulo 3, versículos número 14 en adelante. Dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces Pablo conocía muy bien a Timoteo, conocía el trajinar de esta familia. Probablemente Pablo en alguna ocasión pernotó o se alojó en la casa de ellos, porque él conocía muy bien a Loida y a Eunice. Loida era la abuelita de Timoteo y Eunice era la querida madre de él. Entonces fueron dos mujeres creyentes que trabajaron mucho en la vida de Timoteo. Timoteo, un niño, no un niño prodigio, un niño común y corriente, un niño que jugaba, un niño que también se divertía en sus cosas, pero que fue instruido por su abuelita y por su querida madre desde muy pequeño. Entonces notemos los beneficios que tiene el educar a una persona en el Señor desde niño. Alguien dijo que un adulto le entrega muy poca vida a Dios. En cambio, un niño le entrega toda la vida al Señor. ¿Por qué? Porque desde pequeños podemos aprovecharlos, instruirlos, para que después no se aparten de él. Se cree que Timoteo, cuando Pablo lo adopta, lo prohija, entonces él consideró que Timoteo llenaba los requisitos que él necesitaba. Pero quiero que veamos el por qué Pablo toma esta decisión de adoptar a Timoteo en sus viajes misioneros. Quiero que observemos antes el capítulo 15 del mismo libro de los Hechos, y usted ahí va a encontrar algo muy particular. En alguna ocasión les comenté acerca de la discusión que hubo entre Bernabé y Pablo por causa de Juan Marcos. Y eso fue lo que aconteció antes. En el versículo 37 del capítulo 15 de Hechos dice: y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Entonces después pasa por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces note que Pablo acababa de dejar a dos personas muy importantes, sobre todo a Bernabé. Bernabé fue la persona que llevó a Pablo prácticamente a la comunión con los apóstoles, no a la comunión con Cristo, porque él ya se había convertido al Señor. Esa fue una conversión que directamente el Señor Jesús le hizo al apóstol Pablo. Pero ¿qué hizo Bernabé? Empezó a socializarlo, a involucrarlo con las actividades de los apóstoles. Entonces, Bernabé inclusive adoctrinó a Pablo en algunas cosas que él conocía en su momento. Pero aquí vemos que ya en el capítulo 16, cuando Pablo llega a Listra, dice que había allí un cierto discípulo llamado Timoteo. O sea, Timoteo es esa clase de persona que sigue todos los reglamentos, que pasa por todas las estructuras de una iglesia, que está siempre ahí en los asuntos que demandan
o mejor, todos los procesos de un cristiano. Y lo vamos a ver más luego. Pero aquí vemos que Pablo observa que Timoteo es ese joven que cae bien, ese joven que no es perezoso, ese joven que quiere más. Entonces Pablo le pone la mirada a Timoteo y lo adopta, le hace todo lo que tiene que ver con la costumbre judía. Y Pablo no tuvo problema en eso. Pero observemos otros detalles. Dice el versículo 1 que también era hijo de una mujer judía creyente, pero su padre era griego. O sea, era un matrimonio mixto, de los que pocas veces se veía, porque si alguien trató de no emparentar con otras personas fue el pueblo de Israel, pero terminaron haciéndolo. Acordémonos que esa fue una de los motivos por los cuales los samaritanos y los judíos no se hablaban entre sí. Pues asimismo, cuando una mujer judía se casaba con otra persona que no fuera judío también, entonces les celebraban el funeral. A ellos los desterraban, muchas veces los desheredaban y les quitaban como cualquier roce con la familia, les prohibían ir a reuniones sociales, a matrimonios, a presentación de niños, a cualquier actividad. A ellos los daban prácticamente por muertos. Así es que esta mujer, vemos que ella hizo mucha resistencia. La vida de ella no fue muy fácil. No lo imaginamos nomás, porque de su propia nación, ella tuvo mucha oposición. Pero ella, aunque tenía oposición del pueblo, siempre sintió que ella debía amar a Dios y que ella sentía el amor de Dios por ella. Entonces, era un matrimonio mixto y no era bien visto, no era muy bien visto que un hijo de un matrimonio así pudiera ser consagrado a las cosas de Dios. Entonces, Timoteo prácticamente tenía todo en contra. Pero aunque el viento sople en contra, siempre habrá personas que se opongan, siempre habrá personas que quieran hacer cosas diferentes, que digan no. Mientras Dios no dé otra palabra, yo me mantengo firme en una determinación. Y eso hizo esta mujer, Eunice, que era la mamá de Timoteo. O sea, el problema era serio. No iba a ser bien visto en la sociedad. No iban a aceptar muy bien a Timoteo como compañero de Pablo. Imagínense, acababa de dejar a Bernabé y a Juan Marcos, que fue el producto de una separación entre ministerios. Pero Pablo coge a Silas y sigue su camino. Mas, sin embargo, ellos siempre, los predicadores de aquel entonces y aún de ahora, necesitan como una estafeta, como una persona joven, vigorosa, inteligente, sabia, capaz, noble, manejable, que puedan ayudarle a hacer las tareas, los trabajos, como escribir, como llevar cosas, como llevar un mensaje, en fin. O sea, Pablo entendió que para ejercer su ministerio iba a necesitar de esa gente joven, y aparte de sacarles un buen provecho a esos jóvenes, los estaba preparando, porque nada mejor que uno preparar sucesores, nada mejor que uno trabajar con personas que van a continuar cuando uno ya no esté esa hermosa tarea. Eso estaba haciendo Pablo aquí. Ahora dice el versículo número 2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. O sea, Timoteo era un joven intachable, era un joven maravilloso, extraordinario. Quiero que volvamos a una de las primeras cartas que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, ¿sí? Y vamos a observar algo en el capítulo número 4 de Primera de Timoteo.
Primera de Timoteo 4, versículo 12, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. 6 cosas importantísimas que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo, ¿sí? Lo primero que le dice es que ninguno vaya a tener en poco su juventud. O sea, no lo menosprecien, que por ser joven crean que no puede hacer ciertas cosas. ¿Cómo son los médicos de hoy en día? Son muy jóvenes, a tal extremo que cuando uno entra, uno, por lo menos en mi caso, uno siente que es como el nieto que le está auscultando a uno, que lo está recetando, que lo está mirando, ¿cierto? Entonces uno tiene la tendencia a decir no es capaz. Pero miremos que sí, miremos que estos jóvenes hoy en día son extraordinarios. Y eso es lo que le dice Pablo a Timoteo: no permitas que nadie te vaya a menospreciar porque eres joven. No lo permitas. Más bien, sé ejemplo a todos los creyentes. Ese era Timoteo, un ejemplo a seguir en 6 cosas extraordinarias. La primera, en palabra, porque ese era Timoteo, una persona que conocía las escrituras, porque su abuelita y su madre lo habían educado en la palabra de Dios. Mire que no se pierde el tiempo. Mire que jamás nosotros perdemos cuando educamos a un niño. Aquí estamos viendo los resultados. Lo segundo, en conducta, que fuera intachable, que fuera irreprochable, que fuera un ejemplo a seguir. Lo tercero, en amor, porque prácticamente en esta carta a Timoteo, Pablo le está diciendo ya a un joven pastor. Es que Timoteo llegó a ser pastor de la iglesia de Éfeso, una de las iglesias más, digamos, una iglesia muy diversa, porque Éfeso era como una metrópoli donde llegaban personas de todas las naciones a comerciar y por turismo. Entonces, Timoteo terminó siendo un pastor muy joven de una iglesia donde llegaban viajeros, extranjeros. Y él, pues igual que Pablo, el apóstol Pablo habló 7 idiomas en su época, en su momento. Creemos que Timoteo le aprendió mucho a Pablo y también hablaba varios idiomas. Para ser pastor de una iglesia, de una metrópoli, era necesario hacerlo. En tercer lugar, le dice en amor, o sea, que aprendiera a amar a todos. Inclusive Pablo le recomendó a Timoteo: cuando exhortes a un anciano, observa que hazlo como si fuera tu padre. Cuando vayas a exhortar a una anciana, hazlo como si fuera tu madre. Entonces, que tuviera amor, porque, pues claro, un joven pocas veces se resalta el amor, pero aquí Pablo se lo está recomendando. En cuarto lugar le dice en un buen espíritu, un espíritu fervoroso, que se le sienta su cristianismo, que se le sienta el amor a Dios. También le dice en fe, o sea que no usará solo la razón, sino la fe, porque ya era pastor y necesitaba guiar a las personas en esa fe hacia el Señor. Y por último, en pureza. O sea, Pablo lo que hizo fue un trabajo espectacular en Timoteo, en el área ministerial, llevándolo a más, llevándolo a hacer cosas grandes, cosas poderosas en Dios. Entonces, por eso Pablo, cuando coge a Timoteo, lo toma, claro, con el permiso de los padres. Si no hubiera sido así, Pablo no hubiera podido llevarse a Timoteo a sus viajes misioneros. Por eso en el versículo 2 del capítulo 16 de Hechos, donde dice que daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Después en el versículo 3 dice: quiso Pablo que éste fuese con él
y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. O sea, probablemente el papá de Timoteo no era cristiano. Acordémonos que los griegos trabajan mucho el humanismo y ellos tienen muchos dioses, ¿sí? Dioses mitológicos. Entonces, era cosas que tenía en contra Timoteo, pero Pablo no le puso mucho color a eso, no le puso mucha mente, como dicen los jóvenes en el ardor popular. No le gastó mucho pensamiento a eso, sino más bien circuncidó a Timoteo. Él mismo le practicó la circuncisión por causa de los judíos que había en aquel lugar, para que no se dijera que Pablo entró a ser un legalista y dejó a un lado la circuncisión, la menospreció. No, Pablo era una persona muy sabia y él no quería que hubiese oposición y que muchos judíos terminaran retractándose de seguir al Señor Jesús, todo por causa de una circuncisión. Como nos pasa a nosotros muchas veces, cuando entramos en legalismos, prohibimos tomar tinto, prohibimos tomar chocolate, prohibimos tomar una rellena, prohibimos comer cosas, entonces entramos como en legalismos y se nos vuelven más importantes las cosas pequeñitas y dejamos de lado las cosas grandes. Aquí Pablo dijo, no, yo no voy a caer en ese legalismo, voy a circuncidarlo por causa de los judíos que están ahí, ¿sí? Para que Timoteo pudiera predicar el evangelio con libertad. No le añadía, tampoco le quitaba. La circuncisión fue algo tradicional. Es como cantar el himno nacional. Hay religiones, hay sectas que dicen que no se le debe uno hacer reverencia a un himno nacional. Pero ¿qué le daña a uno? ¿Qué le quita a uno? ¿O qué le añade? Yo creo que uno debe ser patriota en todo lugar y un himno a uno lo representa. Porque todos nacimos a una moneda, a una cultura, a una constitución política. Todos nacimos a cosas. O sea, cuando uno nace en cierto lugar, lo adopta ese lugar. Y uno empieza a manejar la moneda del lugar, la constitución del lugar. Uno empieza a manejar la cultura del lugar. Entonces, lo que hizo Pablo con Timoteo fue como decirle cuando se presente delante de los judíos y si le preguntan sobre la circuncisión, digan, no, yo soy circuncidado. ¿Ah? O sea, un derecho más, una libertad más para poder predicar la palabra del Señor. Dice en el versículo 4, y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. O sea, Pablo aquí no llevaba una palabra de sí mismo. Pablo, a mí me asombra la humildad de este hombre a pesar de tanto conocimiento, a pesar de que él también era considerado un apóstol del Señor. Pero aquí dice que estaba llevando unas cartas, estaba leyendo unas cartas en las sinagogas, que esa fue otra de las razones por las cuales Pablo circuncidó a Timoteo, porque no podía entrar ningún judío a una sinagoga si no era circuncidado. Pero no sé si han leído en alguna parte de la escritura cuando dice el apóstol Pablo que no hagamos un prosélito. ¿Qué era un prosélito? Un prosélito era un gentil convertido al judaísmo, ¿sí? Y era una persona que también circuncidaban. Entonces, un gentil convertido al judaísmo, circuncidado, podía entrar a las sinagogas. Por eso Pablo circuncida a Timoteo para que puedan entrar con libertad a las sinagogas. Si no hubiera circuncisión, no podían hacerlo. Entonces Pablo definitivamente abrió camino. Y yo creo que es lo que más necesitamos hoy en día.
nosotros. Hay personas que en estas festividades prohíben armar un árbol de Navidad. Prohíben de pronto muchas cosas que ni van, ni dan, ni quitan. Es cuestión de tradición, es cuestión de costumbres. ¿Y a cuántas personas nos podemos ganar para el Señor Jesús si nosotros quitáramos legalismos de nuestro lado? Está bien, nosotros no lo hagamos, pero tampoco le prohibamos a otras personas hacerlo, so pretexto de que le están fallando al Señor, ¿sí? Entonces, nosotros debemos ser muy prudentes en estos asuntos, porque por legalismo muchas personas se están perdiendo, puros legalismos, ni siquiera es santidad, ni siquiera son mandatos del Señor, son cosas que nosotros ponemos. Estamos como los escribas y como los fariseos de la época de Jesús, que decían que nadie podía comer si no se lavaba las manos antes. Y el Señor Jesús dijo, si se come con las manos sucias, lo que entra al cuerpo sale a la letrina. Entonces no se preocupen por comer con las manos limpias, ¿sí? De igual manera, no beneficia nada. Era un rito, pero para mucha gente eso era importante. Usted no puede comer si no se lavó las manos. Hoy lo hacemos por higiene, por salud, pero en aquel entonces era más por ritual, un ritual que seguía la gente. Y tenemos doctrinas así actualmente. Hay personas que definitivamente tienen que someterse a esas prácticas que a veces no edifican en las cosas del Señor. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué era lo que estaba haciendo? Subían los barcos, se iba con Silas y se iba con Timoteo y pasaba por las iglesias, dando a conocer las ordenanzas, porque en aquel entonces todo salía de los apóstoles y nadie hacía nada si los apóstoles no lo ordenaban. Entonces aquí estamos viendo que Pablo lo que estaba era obedeciendo. Muchas veces a nosotros con un cargo mínimo nos ufanamos y no hacemos otras cosas. Aquí vemos a un Pablo llevando un mensaje de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de no sé, de otros apóstoles que estaban allá en Jerusalén. Pero Pablo salió a que se extendiera más el evangelio. Y aquí prohija a Timoteo y se siente bien. Lo acababa de dejar Bernabé. Pero mire, los hombres de Dios nunca estarán solos, nunca estarán solos. Cuando se trata de hacer la obra de Dios, usted nunca los verá solos. Siempre estarán con alguien que entienda su llamado, que entienda su ministerio y que los pueda llevar más allá. En el versículo 5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El estar cuidando, el estar cuidando. Amados del Señor, a las personas no solamente hay que predicarles el evangelio, hay que cuidar lo que les predicamos, hay que cuidarlos. A las personas hay que estar atentos a ellos. Hay que estar una llamada, es muy importante, una visita también, llevar un presente, estar pendiente de sus asuntos. Vemos acá cómo las iglesias, muchas iglesias en Listra, en Derbe, en Iconio, en Macedonia, en todas las regiones donde iba el apóstol Pablo. Pablo hizo 3 viajes misioneros. Pablo recorrió 3 continentes, Europa, Asia y África. Y lo hizo con los medios que había en aquel entonces, en mulas, en caballos, en canoas, en los medios de transporte de aquella época. 3 continentes. A cualquiera de nosotros nos quita las excusas. Y lo hizo con personas que él consideró que reunían los requisitos. Entonces, Timoteo llegó a ser una persona que escaló peldaños hermosos. Volvamos a la primera carta de Timoteo. En el capítulo 1, el versículo 2.
primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, ya como pastor. Le dice en el verso 2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Y le desea tres cosas: gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro, o nuestro Señor. O sea, ¿qué hizo Timoteo? Timoteo no se quedó como un solo ayudante el resto de su vida, no, sino que Pablo lo vio tan lleno de amor por Dios, tan lleno de las escrituras, tan sabio, tan prudente, que lo nombró pastor de este lugar, de Éfeso. Lo nombró pastor, muy joven, inexperto en muchas cosas, pero había un Pablo que lo adoctrinaba. Y aquí está diciendo verdadero hijo en la fe. Llegar a ese nivel cuesta, pero lo logró. Timoteo logró ganarse la confianza primeramente de Dios y en segundo lugar de Pablo, que era el apóstol de la época en el momento, el fuerte, el que iba una y otra vez a mirar cómo estaban los hermanos en la fe. Entonces Timoteo logra avanzar, no se quedó como un discípulo, avanzó como un verdadero hijo en la fe. O sea, una persona confiable, una persona maravillosa. Pero en la segunda carta, por favor, observe, en la segunda carta que el apóstol Pablo le envía a Timoteo, también en el versículo 2, ya no dice lo mismo de Timoteo, al verdadero hijo, sino miren lo que dice: a Timoteo, amado hijo, nuevamente le desea gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesús. Pero ya no era el discípulo, ya no era el hijo amado, el hijo verdadero, sino que aquí ya fue el hijo amado, el hijo que logró verdaderamente ganarse toda la confianza, un hijo amado. Y yo creo que hacia allá debemos atinar nosotros, a no quedarnos como únicamente miembros congregantes de un lugar, sino avanzar, a crecer, a crecer. Algunos de ustedes ya debían ser maestros de la palabra de Dios. Algunos de ustedes ya debieran ser maestros de niños, de adolescentes, líderes de jóvenes, ocupar algún cargo en la casa del Señor, porque manos es lo que hacen falta. Personas que hagan las cosas es lo que hace falta. En una iglesia es como en una casa, siempre hay algo por hacer. Entonces, yo creo que con esta palabra, a algunos de ustedes se les debe despertar ese deseo de servicio, de ayudar, de decir: pastor, pastora, ¿qué hay que hacer? ¿En qué puedo ayudar? ¿Sí? El día de ayer se comprobó muchas cosas. Estuvimos en el Día de Acción de Gracias y personas que dijeron: aquí hay que ayudar, pues hay que ayudar. Impresionante, impresionante cómo se vio ayer ese Día de Acción de Gracias, hermoso, en que las personas se levantaron a servir. Y por eso nosotros en nuestra casa siempre le decimos a la gente: ustedes todos son servidores, todos, todos. No espere a que alguien lo haga, hágalo usted, hágalo usted. Si ve algo por hacer, hágalo. Si usted ve que un bombillo está fundido, cámbielo, ¿cierto? Si usted ve que un papel está en el piso, recójalo. Si usted ve que una silla está al revés, pues colóquela al derecho. Cosas por el estilo. No espere a que le manden, hágalo. Eso se va a notar, eso se va a notar. Por favor, si pueden hacerlo ahí donde están, inclinar su cabeza, cerrar sus ojos con una actitud reverente delante de nuestro Dios y colocarse a disposición del Señor, colocarse al servicio del Dios de los cielos. El apóstol Pablo llegó muy lejos porque tenía con quién le ayudara en su momento, quién le ayudara. El apóstol Pablo fue el que dijo de Timoteo cuando estaba en la cárcel por causa de la palabra. Fue Timoteo el que le acercó muchas cosas. Fue Timoteo el que estuvo pendiente de Pablo. Claro, también otros hombres como Silas, como Tito, como Filemón, como Epafrodito,
otras personas más, pero cada una en su momento le ayudó a este gran hombre de Dios. Por eso se escribe de Pablo, que recorrió estos 3 continentes. Por eso se escribe de él, aún en sus prisiones. Algunas veces los que lo acompañaban también eran llevados presos. Andar al lado de un hombre de Dios, con coraje, con valor, con determinación, también le va a causar a unos ciertos inconvenientes, pero nada que no esté bajo el control de Dios. Por eso en esta hora, dígale al Dios de los cielos, Señor, cada día entiendo que yo soy un instrumento en tus manos, que eso es lo que soy, Señor. Tú me creaste y me formaste para ser un Timoteo, para ser alguien que ayuda, alguien que hace que las cosas sean más fáciles, no complicarlas, sino hacerlas más fáciles, más llevaderas. Dígale al Dios de los cielos, Señor, comprendo que tú me necesitas. Tú me necesitas, Señor, para llevar más personas a tus pies. Tú me necesitas, Dios, para hacer una red de alcance, para dirigir a un grupo, Señor. Tú me necesitas para ir a llevar el mensaje tuyo a más personas. Aquí estoy, Señor del cielo. Aquí estoy para tu servicio, Dios. Hoy no me va a dar esa pereza, Padre, que me dio en días anteriores de hacer esa llamada, de hacer esa visita. Hoy no me voy a dejar distraer, Señor, porque hay personas esperando una palabra de aliento que está en nuestra boca, que está en nuestros labios. Y nosotros, como Timoteo, Señor, vamos a ser personas que vamos a estar ahí, Padre, dispuestos para ti, Señor. Igual que Timoteo, Dios, vamos a ser ejemplo a los creyentes en palabra. Dígale al Dios de la gloria, Señor, mis palabras serán buenas, serán palabras de ánimo, serán palabras de fortaleza, serán palabras, Señor, que lleven a otros a tomar este camino glorioso. Serán palabras, Dios, que no descalificarán a nadie. Hoy consagro, Señor, mi boca para hablar palabras de verdad, para hablar palabras, las que necesitan las personas, los creyentes, Señor, aún las personas, mi familia, aún mis amigos, mis compañeros de estudio, de trabajo, Señor, necesitan una palabra de vida y yo tengo esa palabra. Dígaselo Miriam, dígaselo Mónica, dígaselo Elena Sierra, dígaselo Brenda, cada uno en particular, cada uno en sus propias palabras, dígale, Señor, en mí hay una palabra de bendición, en mí hay una palabra que puede restaurar un hogar, que puede restaurar una familia, que puede hacer que vuelva el que se fue, que puede hacer que las cosas cambien, porque somos transformadores de atmósferas, porque somos transformadores de vidas, de propósitos, y en nosotros hay una palabra maravillosa que puede llegar a muchos corazones. Dígale, Señor, también quiero ser ejemplo de conducta, Señor, que mis conductas sean irreprochables. Al máximo me esforzaré, Señor mío, por caer bien donde quiera que vaya. No voy a hacer problema, no voy a hacer confusión, no me voy a prestar para cosas que no se deben, Señor. Voy a estar en el lugar correcto, con la gente correcta, haciendo lo correcto, Señor, y contigo que eres el Dios correcto. No me voy a prestar, Señor mío, por ahí para hacer cosas, Señor, que otros terminen perdiendo la fe, la esperanza. También dígale al Dios de los cielos, Señor, voy a ser ejemplo en amor. Voy a amarlos a todos por igual, según la medida, Dios, que tú has puesto en mi vida y que hay en mi corazón. Voy a amar a las personas, por difíciles que sean en su carácter, en su temperamento, en sus actitudes, Señor. Voy a aprender a amarlos, Dios, y aceptarlos como son. Así como tú me aceptaste a mí, Señor, quiero empezar a aceptarlos a ellos también. Dígale, amado, en sus palabras. Dale, Señor, me voy a obligar a amar. Me voy a obligar a amar. Tú lo dejaste como un mandamiento, Señor Jesús. Amar a los enemigos, amar a los que nos odian, servirlos. Que si nuestro enemigo tiene hambre, que le demos de comer. Que si tiene sed, le demos de beber. Que si está desabrigado, lo arropemos. Señor, que hoy podamos ser así.
aprovechando esta festividad de Dios, en donde se comparte, en donde se da, en donde hay más unidad, donde hay más perdón, Señor. Por favor, Dios, ayúdame a poder amar. Vamos, dígaselo al Señor. Señor, no es fácil amar al que me defraudó, amar al que me fue infiel, volverlo a amar, Señor. No es fácil, Padre, pero tú me enseñas que sí lo puedo hacer. Como Oseas, Dios mío. Oseas amó nuevamente a la mujer, a su primera esposa, y después volvió y la tomó, la recibió, volvió a amarla, volvió a quererla. Como Job amó a su querida esposa y con ella tuvo 10 hijos nuevamente, aunque ella lo odió, aunque ella lo aborreció, aunque ella lo sacó de su propio lecho, pero él terminó amándola nuevamente. Digámosle, Señor, ayúdanos, porque este camino se trata de amor, este camino se trata de perdón, este camino se trata de dar oportunidades. Si a nosotros nos las han dado, también abramos un espacio y abramos una oportunidad para otros. No cerremos la puerta, mis amados, no la cerremos del todo. Nos necesitamos unos a otros, nos necesitamos mutuamente. Por eso en este día dígale al Dios de la gloria, Señor, yo quiero avanzar, yo quiero crecer, yo quiero mejorar en estos asuntos tuyos, mi Dios. Te amo, Señor, te amo. Nadie puede decir que ama a Dios y aborrece a su hermano, a su amigo, a su vecino, a su familiar. Nadie puede decir que ama a Dios, porque el que no ama a los que ve, ¿cómo podrá amar al que no ve? Entonces, es algo que necesitamos, trabajar mucho en el corazón, trabajar mucho en nuestro ser, dejar a un lado los resentimientos, pasar la página del dolor y empezar, porque el amor cubre multitud de faltas. El amor es lo único que nos tiene aquí, porque por amor, de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito para que todos los que creamos en él no nos perdiéramos, sino tuviéramos vida eterna. Aquí estamos es por amor, por una prueba de amor, una prueba innegable, una prueba extraordinaria que dio Dios y hasta el día de hoy está vigente. Pero también digámosle, Señor, como Timoteo, queremos ser ejemplo en espíritu. Sí, en espíritu. Dígaselo al Señor. Dios, quiero ser más espiritual. Quiero ser más espiritual. Quiero crecer más en el conocimiento tuyo, de tu palabra, Señor. Quiero empezar a compenetrarme más con los asuntos de mi iglesia, del lugar donde tú me asignaste, Señor. Quiero trabajar más de la mano con mis pastores, con mis apóstoles, con mis profetas. Quiero trabajar más de la mano con mis líderes, Señor. Definitivamente todo es espiritual. Y el que gobierna lo espiritual gobierna lo material. Dígale al Dios de los cielos, Señor, voy a crecer, voy a crecer, voy a crecer. No me voy a perder ninguna actividad que tenga que ver con estos asuntos de reino. Y entonces así creceré y veré la diferencia y veré mi propia vida del otro lado, cómo era antes y cómo soy ahora. Dígale al Dios de los cielos, Señor, yo quiero avanzar, yo quiero crecer y puedo. Tengo con qué, me dotaste, Señor, de inteligencia, me dotaste de capacidades, Señor, me dotaste, Señor mío, para poder hacer la obra que tú quieres que yo haga. También dígale al Señor, quiero ser ejemplo en fe, quiero tener fe y demostrar fe, Señor. Esa fe, Padre, la que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esa fe que muchos dudan, esa fe que aún muchos también la han usado y han hecho cosas extraordinarias. Dígale, Señor, yo también quiero crecer en la fe. Quiero ser ejemplo de fe. Que todos mis actos demuestren fe, Señor. Fe en un Dios creador. Fe en mis capacidades también. Fe en los que me enseñan, Señor amado. Creer que la palabra que me dicen es verdad, Señor. Y me aferro a ella, Padre. Porque tu Espíritu Santo me da testimonio que es así. Por eso te amo, por eso te adoro, Señor, por eso te bendigo, te exalto, porque tú eres el que me abres y me das más capacidad de fe, Señor, para llegar más allá, para pasar fronteras, Señor, con mi fe.
y nadie podrá cuestionar mi fe. Dígaselo al Dios de la gloria: Señor, la fe que tú me diste es única, Señor. No la puedo transferir, no me la pueden quitar, Señor, a menos que yo mismo la deje, pero nadie me la puede quitar. Dígale al Dios del cielo: Señor, voy a ser como aquellos muchachos que llevaban a su amigo paralítico y lo pusieron a tus pies. Dice tu palabra que al ver tú la fe de ellos, Señor, te dirigiste al enfermo y lo sanaste, Señor. Dígale: Dios, así quiero tener fe para llevar personas a tus pies. Quiero tener fe para creer, Señor mío, que mi vida será mucho mejor. Mi vida será mucho mejor. Y hoy lo confieso y hoy lo declaro, que mi vida está escondida en ti, que mi vida está escondida en tus manos, Señor, en el hueco de tus manos, en tu regazo, Señor. Mi vida está bien en ti, Señor de los cielos. No me hallo en otro lugar. Dígaselo al Dios de la gloria: Señor, no me hallo en otro lugar. No quiero estar en otro lugar, Señor, que no sea en tu presencia, mi Dios. Que no sea en tu presencia, Señor de los cielos. Como Timoteo, Padre, que desde pequeño supo las sagradas escrituras, Señor, y lo llevaron cada vez a más. También dígale: Señor, quiero ser puro, como lo fue Timoteo, Señor, un joven puro. En todo esto se fijó el apóstol Pablo, que era un joven que reunía los requisitos y dio la medida, y Dios lo usó grande y poderosamente. Por eso hoy se habla de Timoteo, porque fue un joven puro, puro en sus pensamientos, puro en sus palabras, puro en sus acciones. Dígale: Señor, yo también quiero ser así. Yo también quiero alcanzar ese nivel de bendición, de ser una persona pura, Dios, que no esté maquinando pensamientos impuros, impíos, pensamientos que no son dignos de un cristiano. Dígale al Dios de la gloria: Señor, me voy a guardar puro para ti, Señor. Esa es mi consigna y lo voy a hacer. Como dice el Salmo 1, Señor, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, que no anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Dígale: Señor, así quiero ser yo, alejado al máximo, Señor. Así como está lejos el oriente del occidente, que yo esté lejos, Señor mío, de esos pensamientos y de esas acciones y de esas palabras, Señor, que no deben ser pronunciadas por un hijo tuyo, por una hija tuya, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale, Señor, gracias. Gracias por pensar en mí cada día. Gracias por traerme una palabra, Señor, que me revitaliza, que me bendice y que me añade, que me suma, Señor, porque siento que cada día tú me sumas más, Dios, que tú no te quedas con nada, todo me lo quieres dar, todo me lo quieres compartir, Señor. Por eso mi vida ha cambiado y seguirá cambiando, Señor. Dígale al Dios de la gloria, Señor, con sus manos levantadas, si puede hacerlo ahí donde está. Dígale: Señor, ¿cómo no estar bien? ¿Cómo no estar bien, Señor? ¿Cómo no estar bien? Dígale: Dios, como dice una canción, hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento. Y hay otra alabanza que dice: hay momentos así que no deberían pasar, que no deberían terminar, porque nos sentimos amados por Él, nos sentimos que estamos ahí en Él y que Él está en nosotros en momentos así que no deberían terminar, que deberían ser interminables, porque se siente uno bien en su presencia, descansa uno, porque su paz, la paz que Dios da, la que sobrepasa todo entendimiento, esa paz extraordinaria, Señor, no depende de que una alacena esté llena, no depende de que una nevera esté llena, no depende de que un estómago esté lleno, no depende de que haya en la cuenta bancaria dinero, no depende ni siquiera de la buena salud, depende de cómo estemos en Dios. Y si usted está bien en Dios, por favor no se afane,
No se afane por otras cosas. Tranquilo, todo tiene su tiempo y todo va a llegar a su hora y se van a dar cuenta cómo este día va a florecer. Este día hermoso va a ser un día de respuesta, un día glorioso, un día extraordinario, un día donde usted va a decir: vale la pena servirle al Señor, vale la pena servirle al Señor. Por favor, levante sus manos y diga: Señor, hoy descanso en ti, mi Dios. Hoy descanso en ti, Padre. Hoy, Señor mío del cielo, no voy a vivir nervioso, no voy a vivir angustiado, no voy a vivir preocupado, Señor, porque eres tú el que me invitas a vivir como tú quieres que yo viva, Señor. Dejando la ansiedad, dejando la preocupación, haciendo lo que hay que hacer. Por supuesto que hay que hacer cosas, sí, Señor, pero las vamos a hacer en Dios. No tendremos temor de malas noticias porque nuestro corazón está firme y está confiado en el Señor. Mi Dios, gracias. Gracias, Rey de la Gloria. Te amo, te bendigo y exalto tu gran nombre. Señor, dejamos en tus manos este hermoso día y todo lo que pase en él, Dios. Todo estará en tus manos y todo asunto, Señor, y todo lo que llega a tus manos se transforma en vida, se transforma en salud, se transforma en bienestar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero que por favor nuestra amada pastora Sandra Casallas prenda su micrófono, es tan amable. Pastora nos saluda, nos bendice con su saludo. Y bueno, nos dicen que ayudó esta palabra, por favor. Buenos días a todos, Dios les bendiga. Mi pastor, bendición. Sandrita, tremendo. Días. Yo quiero es un Timoteo hacia mi lado. Que sea así, de verdad que es tan hermoso cuando que le copia a uno, que le sume, que le ayude. Yo digo que Pablo fue muy afortunado. Igual Dios se encarga de colocar al lado de nosotros las personas que se alineen al propósito, al llamado. Es el Señor el que hace la obra. Y qué bonito cuando nos enfocamos a trabajar en eso, en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Yo hablaba ayer con alguien y le decía, bueno, podemos tener muchas cosas hermosas, pero si no hay el amor, ¿para qué? ¿Para qué si no hay el amor? Y yo creo que esa debe ser nuestra oración diaria y el deseo de nuestro corazón. Muchas veces de pronto el servir, el correr aquí, el correr allá, pero si no hay amor, ¿para qué? La misericordia. Yo siempre le digo, Señor, dame ese amor que tú tienes, o sea, alíñame a ese amor. ¿Qué amamos? Debemos amar nosotros lo que Dios ama. Y lo que Dios ama son las almas. Que si nosotros nos enfocamos en eso, yo estoy tan segura y sé que el Señor es tan fiel y hermoso que Él suple toda necesidad. Él es tan hermoso que Él nos dice, bueno, trabajen en lo mío, que yo trabajo en lo de ustedes. Y Él es así. Entonces, la invitación a todos es que el Señor nos dé ese amor por las almas, ese amor por su obra, ese amor por la casa donde Dios nos ha asignado. Yo creo que ayer fue algo muy bonito. Yo veía, mi pastor decía ahorita como todo el mundo servía, corría aquí, corría allá. Uno le decía a alguien, ay, ayúdame en esto. Y claro que sí, pastora, o sea, fue muy bonito. Y yo creo que eso es lo que nosotros debemos hacer. Y el amor se demuestra. El amor se demuestra, el amor no es simple, ay, yo amo mi casa, yo amo mi iglesia. No, yo demuestro el amor en mi iglesia, yo demuestro el amor en mi. La pastora Lucía tiene una palabra que a mí me gusta, y es que dice, a mí no me diga que me ama, demuéstreme. Y es así, uno demuestra que ama a alguien con los hechos. O cómo somos nosotros con los hijos. Nuestros hijos de nosotros nos demuestran que nos aman por su obediencia, uno dice, bueno, yo creo que cuando uno tiene sus niños pequeños y aún mayores, si no le dan cosas materiales a uno,
uno con el amor, uno de madre, con el amor, con que le demuestren el amor, el respeto, la honra, con eso uno está contento, ¿cierto? Con eso yo creo que uno se contenta con eso. Igual es en la casa del Señor, igual es con la casa Oasis, igual es con nosotros. Entonces yo ayer veía que había mucho amor de muchas personas. Y fue algo muy bonito porque yo decía, wow, qué hermoso que es Dios. Ayer vimos, yo decía, aquí está la iglesia, aquí están los hijos de la casa. Qué bonito porque nos congregamos y hubo mucha gente. Y yo decía, y eso que faltaron algunos, pero hubo mucha gente y yo decía, qué bonito cuando se hace un llamado y vamos a ese llamado. Pero la invitación a todos es esa, demostremos el amor. Y el amor lo demostramos cuando nos alineamos, cuando correspondemos a lo que Dios quiere que hagamos. Bendiciones a todos, mi pastor, un abracito, saludos a la familia, bendiciones a todos, que sea el mejor de los días, que hoy el Señor nos sorprenda. Y como decía el pastor ahorita, no nos afanemos. Precisamente esta mañana el Señor me daba esa palabra. No nos afanemos por nada, porque Dios sabe y conoce nuestra necesidad. Un abrazo a todos y bendiciones. Gracias, mi pastor. Amén, Sandrita. De igual manera para usted, para su casa, toda la familia. Amados, les bendigo. No olvidemos que estamos en una temporada hermosa en Dios. Sígase adelante, los esperamos mañana con la ayuda del Señor. Y por hoy, bueno, desearles un feliz resto de día, que la pasen muy, pero muy bien. Felicidades.